empezar a grabar. Vamos a continuar, vamos a ir directo a la clase. Y la exposición, para ir aprovechando el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí me escuchan antes que todo? Sí, sí, se le escucha. Buen día. Ya, no. Ya, entonces lo que vamos a hacer, la exposición, hoy ya tenemos una exposición que hacer. Ustedes la van a guardar y me van a enviar el archivo para cargarlo en el portal. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer con el tema de la exposición. Y vamos a continuar con la clase que está prevista para hoy. A ver acá. Bueno, la semana pasada nosotros estábamos empezando a trabajar con lo que era el comercio internacional y habíamos empezado a mencionar los aspectos, habíamos hablado de lo que involucra la tasa de interés, lo que involucra el tema de las exportaciones, lo que involucra el tipo de cambio, las políticas fiscales, las políticas monetarias, las políticas cambiarias, cómo afectan esto en su contexto. El día de hoy vamos a continuar viendo esto, pero ya desde el punto de vista, es decir, vamos a trabajar. ¿Vale? Vamos a trabajar ahora aquí, creo que copié mal el archivito. Déjeme ver si este es, porque creo que este es de, me equivoqué de lámina. Ah, no, sí es esta. Ya. Ya, entonces sí. Vamos a trabajar lo que es bueno, no es el modelo de Fleming, sino vamos a ver el equilibrio en una economía abierta. Entonces, recordemos, cuando nosotros estábamos trabajando en una economía cerrada, ¿cuáles eran los principales supuestos con los que íbamos a trabajar? A ver, vamos por orden alfabético. A ver, señorita Cumbe, en una economía cerrada, ¿cuáles eran los principales supuestos con los que nosotros trabajábamos? Cumbe, Lady. Dígame, no le escuché bien. Muy bueno. En una economía cerrada, ¿cuáles eran los principales supuestos con los que trabajábamos? En una economía cerrada, ¿cuáles eran los principales supuestos que teníamos? Ahora vamos con Michael Guñay. ¿Se encuentra Michael? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cuáles eran los principales supuestos, Michael, que nosotros conversábamos cuando estábamos trabajando en una economía cerrada? Estamos recordando esos Bueno, no aspectos. confundirme, que cuando, por ejemplo, si estábamos hablando de una economía cerrada, implementábamos la curva IS, pero hay un supuesto que si, o bueno, aquí serían que los efectos se ajustaban, como decirle, paulativamente debido a la, no, paulativamente y si no me equivoco, la pendiente siempre sería negativa. Y si la tasa de interés subía, aumentaba, disminuiría lo que eran gastos de ingreso, algo así, si no me acuerdo. Ya, correcto, sí, estamos por ahí. Gracias, Michael. Entonces, También dime. que no se realizaban importaciones ni exportaciones. Efectivamente, no teníamos nosotros relaciones comerciales con el resto del mundo, por lo tanto, no vamos a tener
que preocuparnos por el efecto del valor de la moneda. Ni nosotros sabíamos que la economía se encontraba en pleno empleo, porque todo lo que se producía en la economía era utilizado para la misma economía, ¿no? Y los excedentes simplemente se guardaban para el siguiente periodo, pero todo se utilizaba dentro de la misma economía. Eso era uno de los supuestos. Por lo tanto, el PIB íbamos a tener que, se iba a encontrar en un equilibrio en el cual nosotros lo determinábamos con por un lado de las curvas IS y por otro que era las curvas LM. Acuérdense que las curvas IS representan al mercado y de bienes y la curva LM al mercado monetario. Y analizábamos el efecto de un incremento en la producción, un incremento en alguna de la masa monetaria, la oferta monetaria, en fin. Eso era lo que nosotros analizábamos o estudiábamos cuando estábamos trabajando en una economía cerrada. Veíamos que lo que importaba era el efecto de lo que pasaba con la masa monetaria y cómo esta masa monetaria iba a afectar a los niveles de producción o iba a afectar a los niveles de precio. Eso nosotros habíamos estudiado, habíamos analizado, habíamos inclusive visto qué cosas causan la oferta monetaria, qué cosas causan la demanda, qué cosas afectan al PIB, que las políticas gubernamentales, las políticas fiscales, todo este tipo de acciones, qué sucede, qué hacen con la oferta y los escenarios que se podían derivar. Entonces, todos y cada uno de estos efectos era lo que nosotros analizábamos, ¿no? Y también mencionábamos que el tema de las expectativas se mantiene prácticamente constante, por lo tanto, la velocidad del dinero era nula, no existía el mecanismo de la velocidad del dinero, simplemente teníamos que estar. Por lo tanto, nosotros habíamos deducido que la masa monetaria se iba a deducir a manera de una forma positiva, lo que mencionaba el Michael. Entonces, teníamos la masa monetaria, cada vez que se desplaza, entonces va a aumentar los precios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que la relación ante un incremento en la masa monetaria, de la oferta monetaria, íbamos a tener que la forma funcional de la curva iba a ser de tipo positiva. Por otro lado, teníamos aquí, bueno, esto es con respecto a la variación, una variación en la pendiente. Después de esto, ahora sí vamos con la parte de la economía abierta, que es el objeto de la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a ver los efectos macroeconómicos, o sea, el equilibrio macroeconómico en una economía abierta. Entonces, en una economía abierta, vamos a considerar los mismos supuestos de una economía cerrada, pero les vamos a incorporar, ya inclusive ya hemos conversado sobre estos temas anteriormente, les vamos a incorporar los efectos de los intercambios comerciales que se dan entre una nación y otra. Por lo tanto, la moneda va a tener una afectación. Esta afectación se conoce como tipo de cambio, ¿no? Ya hemos conversado un poco acerca de los tipos de cambio. ¿Cuáles son los tipos de cambios que hemos conversado? Steven, ¿cuáles son los tipos de cambio que hemos en el primer parcial que estudiamos? Steven. ¿Dónde está Steven? A ver, Maldonado. Pero Steven Cárdenas o Steven Quintanilla. Es que hay varios Steven. A ver, Wilmer, ya que... Ajá. Yo soy James. Yo le decía a James Steven, pero cualquiera de los Ya. dos, no hay problema. Ah, ya, perdón. A ver, ¿cuáles eran los tipos de cambio? A ver, Cárdenas. James Cárdenas. Solo me acuerdo que es el nominal. Tipo de ¿Ah? cambio nominal. Nominal, creo que era. Tipo de cambio. También. Tipo de cambio Monetario. nominal. Sí, Tipo de nominal. Yo, ¿Cuál es el tipo de cambio nominal? ¿Qué es el tipo de cambio nominal? A ver, ya que lo mencionaste, Besabet. Ay, no sé. Creo que es el que consiste en la relación
¿A que se puede intercambiar la moneda de un país? ¿Ya? ¿Y el tipo de cambio real? Eso yo no nombré, no me acuerdo. ¿Ya? A ver, ¿quién mencionó el tipo de cambio real? Creo que Rodríguez. ¿Ya? Sí, yo. A ver, ¿en qué consiste el tipo de cambio real? Estamos recordando, ¿no? No es lección, así que no se asusten. ¿En qué consiste el tipo de cambio real? Estamos refrescando los conceptos ya después de toda esta semana de vacaciones. Dice que se relaciona con los precios de los bienes en una economía frente a los principales socios. ¿Ya? Ya recuerden, cuando hablamos de tipo de cambio real, nosotros estamos diciendo cuánto es lo que podemos comprar con nuestra moneda en un bien extranjero, ¿no? Acuérdense que veíamos una fórmula y cuando trabajábamos en precios, en tipo de cambio nominal, simplemente lo que estábamos diciendo es el valor de la moneda como tal. O sea, la moneda dice que tengo una moneda de $3 y son $3. En cambio, el tipo de cambio nominal real me dice, esos $3 yo puedo comprar tantas cuestiones en... ya. Ya, listo. Ya, gracias. Ya, entonces, bueno, veíamos esos tipos de cambios. De ahí hablábamos más acerca de los tipos de cambio. A ver, Quintanilla, ¿qué, qué era lo que también mencionábamos cuando trabajábamos en los tipos de cambio? ¿Qué otro aspecto consideraba? También era los tipos de salidas de divisas de las diferentes monedas de los países, ¿Ya? y cuál tenía el mayor peso cuando uno, por ejemplo, va a comprar algo neto que era el dólar, o sea, con el dólar se compraba todo, tiene que tener un Ya. fondo. Ya, correcto. Vimos nosotros tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. ¿Vimos esas teorías? ¿Vimos esas teorías? Sí, creo. ¿Ah? Flexible. ¿Qué es el tipo de cambio Sí, fijo? profe. Sí. ¿Qué era el tipo de cambio fijo? ¿Qué era el tipo de cambio fijo? A ver, vamos recordando. Lleva el Joselito. control de los bancos centrales. Lleva el control de los bancos centrales, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdense, ¿qué era el tipo de cambio O flexible? sea que el Banco Central del país no interviene, o sea, en la moneda del tipo de cambio que utiliza, que es como tipo una moneda flotante. Ya, eso, ¿qué tipo de cambio? ¿Fijo o flotante o cómo Flexible. mismo se llama eso? ¿Ah? Flexible. Tipo de cambio Flexible, ¿no? ¿Y el tipo de cambio fijo? Estas definiciones ustedes las tienen que manejar. Cuando el Banco Central establece el valor de la moneda. Correcto, el Banco Central establece el valor de la moneda, ¿no? Eso se conoce como tipo de cambio Fijo. fijo, ¿no? Entonces habíamos visto que el tipo de cambio fijo, el gobierno establece cuánto vale su moneda, lo que hace cuidar es su paridad cambiaria, ¿no? Eso nosotros habíamos estudiado y habíamos mencionado también lo que es el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante se va a deber principalmente a las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, mientras más divisas se demanden de mi moneda, más se va a ver afectado mi tipo de cambio o se va el valor de mi moneda a la baja. Y vamos a ver otra pregunta, a ver si cómo estamos de conocimiento. Vamos a ir refrescando conceptos. A ver, señorita Alba, ¿se encuentra Alba? ¿Sí se encuentra Alba? Sí, profesor, sí. A ver, Alba, usted nos puede distinguir la palabra depreciación. ¿A qué hará referencia? ¿A un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flotante? Cuando utilizamos el término de... ¿Por qué? ¿Por qué será en depreciación un tipo de cambio fijo? Porque se va a suponer una reducción en el valor de la moneda. Ya, Es no. en los tipos de cambio flexible. Depreciación corresponde a un tipo de cambio
flexible. Flexible. Sí, Acuérdense que las depreciaciones se dan por el fruto de los intercambios comerciales en el cual una moneda se valora más que otra. Si nosotros decidimos importar más que lo que exportamos en saldos netos de balanza de pagos, vamos a tener que pagar más deudas al exterior. Y como por fruto de las relaciones comerciales necesitamos más dinero extranjero, lo que vamos a recurrir es a comprar moneda extranjera. Entonces, para eso vamos a tener que sacrificar más moneda nacional por obtener una moneda extranjera. Y ese efecto o ese fenómeno generado por efectos comerciales se conoce como depreciación. Mientras que cuando es por intervención del gobierno, el gobierno dice, bueno, yo para poder hacer más competitivo mi producción bananera, voy a devaluar mi moneda en un 3%. Entonces, con eso, ¿qué logro hacer? Bajar el precio de mi producto en un 3% con respecto al de mi competencia real. Es más o menos como bajarle el precio. Estoy bajando el precio porque estoy ofreciéndote por la misma divisa extranjera, te voy a dar más de mi moneda. Entonces, de esa manera, abarato el costo de mi producto. Entonces, esto se conoce como devaluación, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan discernir entre qué es una devaluación y qué es una depreciación. De manera que ustedes imagínense que escuchen en la noticia que dice que sería correcto que diga en el Ecuador el dólar se ha devaluado. ¿Quién me podría decir eso? ¿Estaría correcta esa expresión o no estaría correcta esa expresión? ¿Quién me podría decir? ¿Y a qué se Está debe? incorrecto porque el dólar no es una moneda nacional de Ecuador. Correcto. El Ecuador, correcto. Villasígeres, ¿no? Entonces, correcto. Tenemos que el dólar no es moneda nacional y Ecuador no tiene política monetaria. Como no tiene política monetaria, no podemos hablar de que si tiene un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flotante, sino ya es una modalidad de cambio diferente que se llama dolarización. ¿Sí? Entonces, esas definiciones nosotros tenemos que tenerlas sí o sí siempre presentes. Había otro aspecto que también mencionábamos cuando trabajábamos en una economía abierta. ¿Quién me puede decir? Hay algo muy importante que no hemos mencionado cuando trabajamos en una economía abierta. ¿Quién me puede mencionar? ¿Ah? ¿Cómo se llama el registro en donde las cuentas nacionales llevan el control de los saldos, de los movimientos de las monedas? ¿Cómo se llama? Nacionales, no. Ya, eso es las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es todo el conjunto de contabilidad que lleva una nación. Pero ¿cómo se llama ese instrumento en el cual nosotros llevamos el control de la disponibilidad monetaria, en el cual se va al fin y al cabo a generar una devaluación o una depreciación? Las reservas que posee cada país. No. ¿Cuál era? A ver, ¿quién más? ¿Cómo? No se le escucha. ¿Cómo se llamaba ese instrumento? La balanza comercial. La balanza comercial, ¿dentro de quién se encuentra? La balanza de pago. La balanza de pago, correcto. ¿Qué es? Entonces, es la balanza de pago. Acuérdense que el instrumento de la balanza de pagos es el indicador en donde nos va a establecer si tenemos un superávit en nuestras relaciones comerciales internacionales o si tenemos un déficit. Si tenemos un superávit, bingo, nosotros estamos incrementando nuestras reservas. Pero si tenemos un déficit, entonces ahí sí a preocuparse se ha dicho porque vamos a tener que conseguir recursos para poder solventar el déficit. Y ese déficit, si no tenemos recursos disponibles de manera interna, tendríamos que recurrir a la deuda. Y una deuda tiene un costo, y ese costo a la larga, si es que no se lo llega a solventar, va a generarnos problemas de inestabilidad que podrían afectar a una estructura de tipo de cambio. Esos patrones nosotros habíamos estado conversando, habíamos estado estudiando en el primer parcial. Ahora vamos a empezar ya a interrelacionar cada uno de estos conceptos.
¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a comenzar a establecer ciertos patrones, ciertos comportamientos que se dan en una economía abierta. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. ¿Qué sucede en una economía? Ya como hemos dicho, primero la moneda nacional se va a relacionar con otras monedas. Esto se conoce como tipo de cambio. Como hay el tipo de cambio, ya hemos conversado que tenemos tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, en fin. Tenemos por otro lado lo que es la balanza de pagos. Este instrumento tan sencillo, pero tan necesario y tan eficaz para el momento de desarrollar un análisis económico. Más que todo es que, como aquí estamos estudiando la carrera de economía, nosotros recuerden que siempre nos basamos en modelos. Y el modelo económico, ¿en qué teoría se está basando el modelo económico que estamos estudiando? ¿En qué teoría se basa? Josué. El modelo económico que estamos estudiando, ¿en qué teoría se basa? Dani. ¿Ah? Dani Maurat. Sí, profe, ¿se me puede hacer favor de repetir la pregunta? El modelo que estamos estudiando, nosotros estamos estudiando un modelo, ¿no? Hemos venido estudiando un modelo. ¿En qué se basa este modelo? ¿En qué teoría? Miren que yo hago preguntas básicas, preguntas fundamentales. Y de temas que ya hemos trabajado. O sea, no es nada escondido. ¿En qué se basa? ¿Ah? ¿Qué teoría es la que hemos estudiado? Cuando veíamos el modelo del equilibrio de mercado en una economía cerrada. ¿Bajo qué contexto se basaba esa teoría? ¿Ah? A ver, señorita Maite, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Puede repetir la pregunta, economista, por favor? Correcto, a ver. ¿Qué modelo de la teoría económica es que nosotros utilizábamos para estudiar en una economía cerrada a los distintos mercados que teníamos? El equilibrio. ¿Qué teoría económica era? ¿Cómo se llamaba esa teoría? ¿Cómo? Ah, a ver, Méndez, Alba, a ver, Alba, ¿se encuentra Alba? ¿Qué teoría se llama? ¿Cómo se llama esa teoría? ¿Valeria? ¿Valeria Ronquillo? Dígame, profe. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, Valeria, ¿cómo se llama esa teoría económica que nosotros habíamos estado estudiando en el primer parcial? Que nos indicaba qué pasa con el mercado de bienes, qué pasa con el mercado de dinero. ¿Cómo se llama esa teoría económica? No era sobre la economía cerrada, no. Ya, lo habíamos estudiado sobre la economía cerrada, pero ¿cómo se llama esa teoría que nosotros estamos estudiando? Ese modelo, es un modelo económico. Keynesiana. Correcto, modelo keynesiano. Keynesiano, perdón. Correcto, el modelo keynesiano. Muy bien, señorita Ronquillo. Entonces, acuérdense que nosotros hacíamos este enfoque bajo un modelo keynesiano. Para hacer el estudio en una economía abierta, vamos a seguir trabajando con este mismo enfoque, el enfoque keynesiano. ¿Por qué trabajamos en el enfoque keynesiano? Porque en este enfoque nos permite mostrar las distintas características basadas en los supuestos de que los parámetros en una economía se encuentran estables. Es decir, estamos en una economía relativamente estable, ¿no? Es decir, que no hay esperanzas de que haya una depreciación inmediata, una devaluación inmediata, sino que se asume que el gobierno hace bien su trabajo, las cuentas nacionales se manejan correctamente y todo trabaja con normalidad. Entonces, bajo ese supuesto, tenemos que los precios se van a ir ajustando paulatinamente y la velocidad del dinero no va a ser tan exagerada.
La velocidad de dinero es qué tan rápido pasa el dinero de mano en mano. Entonces, no es lo mismo que un billete pase de mano en mano en un día por 1000 personas a que pase en un día por 2 personas. Entonces, la cantidad de productos que se va a mover va a ser menor. Entonces, esos efectos nosotros los vamos a seguir manteniendo para esta parte de la sesión. Entonces, ya teníamos la balanza de pagos y mencionábamos que el equilibrio va a estar dado por 2 curvas. ¿Cuáles eran estas curvas que planteaba el modelo keynesiano? ¿Cuáles eran esas 2 curvas? ¿O cuál era el nombre que se les daban a estas 2 curvas? Yamilex. Yamilex. ¿Me escucha, Yamilex? ¿Cómo está? Buenos días. A ver, entonces, ¿cómo se llama estas 2 curvas que nosotros estudiábamos en el modelo keynesiano? La curva IS y el M. Correcto. ¿Y la curva IS a qué mercado representa? Al mercado de bienes. ¿Y la curva LM? Al mercado monetario, o sea, el dinero real. Correcto. Entonces, vamos a trabajar con estas mismas ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar esta curva que les he puesto aquí, esta forma funcional, ¿a quién dependerá? ¿De quién será? ¿De qué forma funcional será? La curva o sea, esta forma funcional que les he expresado. ¿A quién corresponderá? ¿A quién corresponderá? Wilmer. Wilmer, ¿a quién corresponde esta forma funcional? Sabemos que esta es la producción, este es el PIB, ¿no? Consumo, ingreso. El mercado de bienes. Mercado de bienes. Esta es la curva IS, ¿no? Nosotros habíamos estudiado que en una economía cerrada, este elemento era igual a 0. Eso nosotros habíamos estudiado, de que este elemento, no existía. Era igual a 0. Pero y todos los elementos de acá se mantenían iguales, todos estos elementos. Pero ya estamos hablando en una economía abierta, entonces ya esto sí toma interés, que es lo que pasa con este enfoque, ¿ya? Entonces, igual vamos a tener el mismo efecto que analizamos, que la inversión va a depender de la tasa de interés, vamos a estar en función de los niveles de tributos y los niveles productivos. Con la única diferencia de que ahora nos va a importar qué pasa con los niveles de exportación. Y estos niveles de exportaciones se los va a relacionar directamente por medio de la balanza de pagos. Entonces, lo que ocurre con la balanza de pagos es de mucho interés para poder identificar qué es lo que va a pasar con nuestra forma funcional. La balanza de pagos, recuerden que tiene la característica de que se va a ver influenciada por lo que es el tipo de interés y el valor nominal y valor real de la moneda. Entonces, vamos a tener que todos estos efectos se van a interrelacionar. Es decir, lo que le pasa a una variable le va a afectar a la otra. Entonces, todo efecto que realice va a ser un conjunto universal en todos los equilibrios. Entonces, vamos a partir de un equilibrio inicial. ¿Sí? Entonces, miren, que hasta ahorita sigue siendo prácticamente lo mismo que aprendimos en el primer parcial. La única diferencia que ahora involucramos a las exportaciones netas y la balanza de pagos. De ahí se mantienen los mismos conceptos que habíamos aprendido en una economía cerrada. Ahora, Maldonado, ayúdanos con la lectura, por favor, Elizabeth. Ya. Dice, las economías están unidas internacionalmente por el comercio de bienes y mercado financiero. Entonces, las economías están unidas internacionalmente por el comercio de bienes y el mercado financiero, ¿no? Entonces, ustedes, tengo entendido que el gobierno actual
ha eliminado algunas partidas arancelarias y otras las ha reducido, de manera que ciertos productos que anteriormente se pagaban con impuestos relativamente altos, ahora se pagan con tarifas muy representativamente bajas, ¿no? Entonces, inclusive hay productos que ustedes traen, como por ejemplo las computadoras, ya no pagan impuestos. Pueden traer computadores portátiles e importarlos, ya no pagan impuestos. Entonces, esto, ustedes pueden, si quieren, se meten al internet, a una página de Estados Unidos, piden que le traigan, comprar un producto, contratan una empresa courier internacional, entonces le llevan el producto a Estados Unidos y de Estados Unidos se los traen a Ecuador. Entonces, tenemos que en el mercado internacional de comercio y bienes está unido, está unificado. Tenemos esa relación. A eso hace referencia esta parte. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de lo que es una economía abierta. Más no ocurre lo mismo con la parte laboral. Si ustedes quieren ir a trabajar a otro país, van a tener un montón de restricciones porque primero que les van a pedir visa y ahora con este tema de la vacuna les van a pedir si están vacunados, les van a pedir un montón de requisitos para poder ingresar a otro país y poder laborar normalmente en otro país, ya que este modelo no recoge esa parte, ¿no? A ver, usted mismo, señorita, ayúdenos con la siguiente, por favor. Ya, la inversión no consta y depende del nivel de No ventas. es constante. Y, ¿ande? No constante y depende del nivel de ventas y el tipo de interés. Listo, gracias. Entonces, tenemos la inversión, a igual que lo habíamos dicho en la primera sección, en la parte de economía cerrada, la inversión no va a ser constante, ¿sí? No va a ser fija, ya que va a estar en función de qué es lo que pasa con la tasa de interés. Si de repente me conviene más invertir, voy a invertir más. Si de repente no me conviene invertir, mejor voy a destinar mis ahorros, mis recursos en inversiones financieras que me van a dar mejor rendimiento. Entonces, no va a ser constante, es decir, va a ser una forma funcional que va a estar o que va a depender su comportamiento de qué es lo que pasa con la tasa de interés y los niveles de producción. Entonces, ¿por qué ya los niveles de producción? Porque acuérdense que ahora no solamente depende de lo que yo dentro de mi nación puedo invertir, puedo producir, sino que dependerá de que si viene inversión por parte de fuera de la nación. Entonces, eso también va a afectar a mis niveles de inversión. Entonces, ya tenemos ahora que son dos variables que se han, ¿sí? En contraste cuando se lo ve en una economía cerrada, ahora tenemos dos. Y la siguiente, por lo que el equilibrio en mercado va a estar básicamente por nuestras dos formas funcionales. Esta forma funcional corresponde a la curva IS, que la curva IS es básicamente nuestra función de producción, en donde la función de producción tenemos que está el consumo, está la producción, menos los tributos. Acuérdense que el consumo, aquí nosotros podemos decidir, esta Y va a tener incorporada, vamos a poner acá, que la Y va a ser igual a la Y nacional, que vamos a poner a la Y sub I, mejor lo voy a poner con mayúscula. La Y es igual a la producción nacional, que es la que está en función de la tasa de interés, más la Y que está en función de la tasa de interés internacional, que le voy a poner con J minúscula. Entonces, ya aquí nosotros vamos a tener que identificar estos dos escenarios, ¿no? La producción nacional y la producción internacional. Los impuestos siguen siendo los mismos, ¿sí? Ya que en la misma tabla de impuestos se aplica a la parte de los bienes extranjeros. Acuérdense que los bienes extranjeros primero tienen que desaduanizarse y para eso pagan un tributo, ¿no? Que ya están siendo considerados dentro del mismo efecto de la producción y este se lo considera, este efecto se lo considera básicamente en los niveles de producción de la inversión. La inversión analiza o estudia qué es lo que ocurre con la tasa de interés. Aquí vamos a tener que ver la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional. Acuérdense en el ejemplo lo que nosotros veíamos en el caso de que Canadá
ofrecía créditos más baratos que lo que hacía Estados Unidos. Entonces, veíamos que los inversionistas iban a preferirse invertir en Canadá en contra que en Estados Unidos porque iban a tener un mejor rendimiento. Entonces, esto de aquí se analiza dentro de la inversión y justamente a los factores productivos. El gasto público, que esto es el gasto del gobierno, esto es una variable independiente, no la vamos a analizar porque esto ya es prácticamente el gobierno decide cuánto va a gastar. Y las exportaciones netas, que van a estar en función de los niveles de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que ahora va a recoger la función IS que nosotros hemos venido estudiando hasta el parcial anterior. A ver, ¿cómo está puesto? Y por el otro lado, tenemos en la curva LM. Entonces, esta curva LM, analizamos los tipos de interés que se determinan por la oferta y demanda monetaria. Aquí ya nosotros analizamos tanto la moneda nacional como la moneda internacional. Ya analizamos todos estos elementos. ¿Qué es lo que pasa con todos y cada uno de estos elementos? ¿Sí? La función va a seguir siendo entre lo que es los niveles de producción y la tasa de interés. Nuevamente, los niveles de producción nacionales y los niveles de producción extranjeros. Y aquí la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional. Y todo esto le vamos a sumar el efecto de qué es lo que pasa con la balanza de pagos. ¿Sí? Que es lo que ya vamos a ver en la próxima sesión. Ya vamos a comenzar a estudiar qué es lo que dice Mundell-Fleming con respecto a este equilibrio. Ya vamos a empezar a profundizarnos en lo que es en la curva ISLM en una economía abierta, bajo el supuesto en que hay libre movilidad de capital. Y nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Se encuentra la presidenta del curso. Jiménez, señorita Jiménez. ¿Me Sí, escucha? aquí estoy, Carmen. Ya, me va a ayudar usted con algo, por favor, ¿sí? Para no quitarle más tiempo, usted en una hojita, en un archivito de Excel, anota los compañeros que vinieron y me los pasa por WhatsApp, ¿ya? Para yo registrar la asistencia del día de hoy. Me ayuda con eso. ¿Sí? Señorita Jiménez. Sí, sí, estoy tomando la captura. Sí. Ajá, y me ayuda con eso, ¿ya? Entonces, y nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana, ya saben, la clase la graban en un video y eso me lo pasan en el archivito para subirlos en el repositorio. ¿Ya? Y nos quedamos hasta allí. Tengan todos un buen día. Nos vemos el día de mañana. Listo, profe. Hacen bien todo. Ah, cierto, otra cosa. La niña Ñauñay se quedó o no se quedó. ¿Qué mismo pasó con ella? ¿Sigue o no sigue?